el moderador de este panel. Como muchos de ustedes conocen, ALDEC fue creada para promover la educación, estudio e investigación en academia respecto al derecho de la construcción y materias relacionadas en los países de América Latina. Considerando la importancia de las pericias y los peritos en este ámbito, ALDEC decidió crear un grupo de trabajo precisamente para peritos. Hace algunos meses, el directorio de la organización me solicitó ser el coordinador de este grupo, algo que acepté con muchísimo gusto, pues son excelentes amigos y me pareció una tremenda idea el incluir nuestro punto de vista en estos temas. Mientras los abogados precisamente abogan, nuestro deber como perito y nuestro punto de vista es muy diferente. Pues nuestro deber es con el tribunal y proveerle al tribunal una opinión independiente y objetiva a la luz de los documentos de obra. De nuevo, una visión, un punto de vista diferente al del abogado. Y es con mucho orgullo entonces que presentamos este webinar como nuestra primera gran actividad del grupo o nuestro debut ante la sociedad. Con esto dicho, nuestro plan de trabajo como grupo en los próximos meses es seguir generando contenido, ya sea a través de webinars, cápsulas informativas, papers, para seguir impulsando los objetivos de ALDEC. Otro de los planes de nuestro grupo de trabajo es darle oportunidad a una amplia gama de expertos. Ciertamente los análisis de demoras y de cuantificación de daños siempre estarán presentes, son, digamos, los más populares por su incidencia en arbitraje, pero también trabajaremos con peritos con experiencia en temas, digamos, más específicos, más técnicos, lo que es ingeniería, gerencia de construcción, ferrocarriles, estructuras, arqueología, en fin, otros temas que también son pieza clave dentro del mundo de la resolución de disputas. Es con esto en mente que coordinamos este panel con un grupo de expertos internacionales y con amplias y diversas experiencias en la industria de la construcción, a quienes les presento a continuación. Tenemos a Elizabeth Parada, jefe de proyectos de EDM en Chile. Tenemos a Enrique Aviega, Managing Director de JS Health en España. Felipe Gutiérrez, Managing Partner de Conexit en Estados Unidos vía Brasil. Joseph Vergara, Senior Director de Ancora en Estados Unidos vía Puerto Rico. El día de hoy estaremos discutiendo el tema de la reactivación de la industria en medio de la pandemia del COVID-19 que nos ha tocado de cerca a todos. Pero en este caso lo estaremos haciendo como grupo de peritos expertos desde una base o desde una perspectiva técnica con base en la experiencia de nuestros panelistas. A esos efectos hemos dividido el panel en dos secciones principales. Una primera sección en la que hablaremos en el momento en el que se regresa a la obra o se inicia una obra en estos tiempos. En otras palabras, el momento en el que ya conocemos las condiciones antes de una suspensión, lo que sucedió durante la suspensión y el regresar a una obra en la que ahora tenemos que realizar proyecciones sobre condiciones de trabajo en las que nunca hemos trabajado antes. Una incertidumbre que de alguna manera hay que proyectarla al futuro. La segunda sección, entonces hablaremos utilizando, digamos, la bola de cristal. ¿Qué va a suceder en algunos meses, ya que se realicen los trabajos bajo estas diferentes condiciones y se comiencen a generar reclamos al respecto? Luego de esta introducción, pasemos entonces a conversar con nuestros panelistas, no sin antes señalar que aquí se discutirán temas de manera muy general y con el afán de estimular discusiones sobre estos temas y de manera académica. Como sabemos, cada caso es específico y los pasos a seguir en cada uno dependen de una variedad de condiciones. Por eso hacemos la salvedad de que si usted o su cliente se encuentra en esta situación, le sugerimos que busque asistencia legal o de consultores para que así pueda desarrollar un plan ajustado a su situación. En otras palabras, lo que aquí digamos no podrá ser usado en nuestra contra. Y con eso comenzamos nuestra discusión, primero sobre el reinicio o el regreso a la obra, lo conocido y las proyecciones futuras en condiciones desconocidas. Y me gustaría empezar con Elizabeth. Del lado, digamos, técnico-contractual y con base en tu experiencia, ¿qué procedimiento deben seguir los contratistas y propietarios durante la suspensión de la obra y al momento de regresar al trabajo para preservar sus derechos? Por ejemplo, ¿qué tipo de comunicaciones se deben enviar con relación al cambio de condiciones que se va a ver bajo esta pandemia? Buenos días a todos.
¿Me escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Gracias, Aldec, por esta invitación a este webinar. Y bueno, gracias a todos los asistentes. Y partiría haciendo una declaración, tal como dijo Israel, cada contrato es un caso único a analizar. Yo me voy a referir a la regla general y en base a mi experiencia, ¿ya? Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay dos formas de abordarlo, no solo la procedimental, sino también el manejo técnico. Si bien los procedimientos que deben seguir ambas partes, tanto contratistas como mandantes, son los que establezca el contrato, para lo cual es fundamental, lo primero, conocer el contrato en detalle. Cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis derechos, identificar las cláusulas contractuales pertinentes para verificar el efecto de la pandemia, que esa va a ser una pega de los abogados, conocer los procedimientos para notificar qué respaldo exigen las notificaciones y los plazos, que es muy importante. Eso dentro de lo principal. Por otra parte, creo que hay que distinguir si la suspensión se genera a partir de una instrucción del mandante o es una medida dictaminada por el Estado producto de estas medidas sanitarias adoptadas bajo el estado de excepción constitucional de catástrofe, como le llamamos en Chile. Ahora, si la suspensión proviene de parte de la autoridad, es el contratista el que debiese notificar al mandante en forma claramente oportuna, y si el mandante lo ordenó, debiera ser él el que notifica al contratista por los medios de comunicación que establezca el contrato. Ahora, ante cualquiera de las dos situaciones anteriores, de donde provenga la notificación de la suspensión de la obra, el contratista debiera presentar al mandante un reporte de la situación general de la obra al momento de la suspensión, ¿ya? Y posteriormente, dentro de un plazo prudente, debiera entregar ya un informe detallado al mandante con el estado de la obra. Esto último es súper importante porque va a permitir establecer la línea que servirá de punto de comparación para determinar los efectos con un manejo técnico. El informe detallado, ¿en qué término debiera ser? Lo ideal es que incorpore el estado del avance físico de la obra, los rendimientos de las partidas que ya se habían iniciado y que aún no finalizaban, los recursos disponibles en obra, mano de obra, material, equipo, maquinaria, el stock de materiales e insumos que quedó en bodega o que estaban acopiados, el programa de obra, con los cambios aprobados, con la obra adicional o extraordinaria, si es que habían, que esté actualizado, el porcentaje de cumplimiento del programa de obra, identificando las partidas en que se encontraban atrasadas según cronograma, para poder aislar el efecto COVID. También el estado de cumplimiento de las obligaciones de cada parte que le imponía el contrato a la fecha de suspensión, y las materias pendientes de resolver a esa fecha si tuviesen, entre otros. Ahora, con respecto a las comunicaciones, va a depender de, como dije antes, los medios de comunicación establecidos en el contrato, o otros que se hayan abordado o al inicio de la obra, que se hayan acordado, o al inicio de la suspensión. Generalmente los medios tradicionales son las cartas o el libro de obra, o comunicaciones por medio electrónico según la materia a tratar. Pero particularmente será necesario, además, preparar, aparte de las cartas, todos los respaldos que correspondan, si son reportes, si son informes, si son actas de suspensión, etc. Acá es fundamental tener claro quiénes son los interlocutores válidos para estas comunicaciones. Se sugiere que por lo menos sean 2 o 3 personas por cada parte, siempre un titular con copia a los otros 2, en caso de que el correo no llegue, no lo leyó, etc. Esto puede ser el administrador del contrato, el encargado legal o el gerente. Lo fundamental acá es no perder la comunicación y mantener el canal abierto y continuo en todo momento, informando periódicamente. Esto lo pueden acordar las partes al inicio de la suspensión. Yo creo que muchos ya lo acordaron porque llevamos 3 meses ya paralizados, así como la frecuencia de reportar. Ahora, con la tecnología existente actualmente, bueno, la comunicación entre las partes no debería afectarse, sería una muy mala excusa utilizarlo como recurso. Ahora, previo al momento de regreso, se recomienda plantearse, tal como tú decías, estamos en un escenario todavía bastante incierto, se recomienda plantearse escenarios más probables e ir definiendo estrategias para el momento que se tenga que reactivar la obra de manera de mitigar los impactos, bajo estas situaciones desconocidas, digamos. Lo único seguro, lo único real que tenemos hoy día es que tenemos claro que no se van a obtener los rendimientos probablemente de la oferta que teníamos programado inicialmente o los que se tenían al momento de que se suspendió la obra. Acá lo ideal es que reactivada la obra, ambas partes se puedan sentar a revisar el cambio de condiciones, a proyectar los impactos conjuntos y, ¿por qué no?,
a establecer una mesa de trabajo conjunta para reorganizar los procesos y las actividades. Yo creo que sería como lo más conveniente. Bueno, y en ese sentido, al momento del regreso mismo, se debe establecer un nuevo cronograma, es decir, reprogramar la obra, revisando esta nueva situación actual, adoptando todas las medidas sanitarias impuestas que son hartas, digamos, por ejemplo, una faena minera, los traslados, ya no van a poder llevar la misma cantidad de personas en los buses, respecto a mantener la distancia física en la obra, en los casinos, la ingreso y salida del personal. Bueno, pero no me quiero adelantar porque ese tema lo va a ver Enrique, el tema del cronograma hay que hacer. Y de la misma forma que es importante establecer un nuevo cronograma, hacer también la revisión de los precios litanizados, y eso lo va a abordar Joseph en detalle, que seguramente se van a ver afectados nuestra oferta económica por las alzas de suministro de productos clave, precios de materiales, mano de obra. Algunas personas dicen que va a haber más disponibilidad de mano de obra porque va a haber más cesantía, pero también puede que haya mano de obra menos calificada. Son incertezas que tenemos hoy día. Bueno, por último, para ir terminando, dada la situación actual y la incertidumbre que nos encontramos, la recomendación para los contratistas es registrar desde el día 1 de reactivación los nuevos rendimientos, ir analizando los datos en tiempo real. Tenemos la oportunidad de hacer análisis contemporáneo, llevar el control de nuestra producción, medirla, y también hacer seguimiento a esta reprogramación para validar los supuestos que se definieron en ella e ir actualizándolos si corresponde. Y en este escenario ideal, el escenario ideal es que el seguimiento del programa y la obra sea en conjunto, por ambas partes, contratista y mandante. Y esta es la recomendación para el mandante, que se involucre. Bueno, eso por mi parte, estoy creo dentro de mis 4 o 5 minutos, así que cedo ahí a Israel. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth, y me parece que con tu contestación has abierto la puerta para que nuestros siguientes panelistas abren más en detalle, considerando el punto de Elizabeth sobre posibles impactos en plazos, y en cuanto a restablecer un cronograma de la obra, ¿qué elementos se deben considerar para elaborar entonces un cronograma, digamos, de manera realista, aún bajo condiciones de trabajo que nadie conoce? ¿Cómo hacemos eso, Joseph? Excelente pregunta, Israel, y primero que todo, buenos días a todos y buenas tardes a los que sea de tarde, y gracias por la invitación a participar de este evento. La palabra realista es una palabra, digamos, conceptualmente relativa, ¿no? O sea, lo que es realista para un contratista no va a ser realista para el dueño y viceversa. Y de aquí no solo se trata de un cronograma realista, sino de que sea de conseguir la aprobación de un dueño de obra a plena satisfacción y, a fin de cuentas, evitar un arbitraje, que es lo que todo el mundo, en el mundo ideal, todo contratista de dueño quisiera que un proyecto termine de forma exitosa y no en un tribunal arbitral. Nosotros, como expertos, estamos muy acostumbrados a ver que cada vez que estamos en un caso, uno de los denominadores comunes es que vemos que hay solicitudes de ampliación de plazo o reconocimiento económico que son denegadas, no solamente por temas contractuales, pero en muchísimas ocasiones por falta de credibilidad en las reclamaciones que se presentan, y porque se presentan de manera exagerada, y un momento en el que se rompe esa vasija de cristal, se resta la confianza de los reclamos y pues, las partes asumen esta posición de pues nos vemos en el arbitraje, y eso es lo que pues, nadie desea. Entonces, sobre el tema de un cronograma, pues nosotros sabemos que hay dos variables ahora mismo que van a incidir directamente en la incertidumbre de lo que sería un cronograma, de un compromiso con lograr una obra en un tiempo determinado. Uno de las grandes variables muy hipotéticas en este momento viene siendo lo que viene siendo la producción y la productividad de esa mano de obra, sin la cual una obra no se completa. Yo no voy a hablar del tema de productividad, pues Enrique en el tema de costos abundará sobre el tema, pero en lo que incide al cronograma, la capacidad de producción directamente relacionada a la mano de obra incide directamente sobre las duraciones de esas actividades y las secuencias que se llevan en la obra. Y ahora mismo estamos en una situación en la que nadie sabe cuánto se va a producir con esta situación de post-COVID y la realidad después del COVID, ¿no? Y entonces, por otro lado, tenemos la otra gran variable de los suministros, esos insumos que se ven afectados
por las situaciones en distintas zonas geográficas, ¿no? Un proyecto que tiene insumos que vienen de 20 países distintos, confrontan los problemas de COVID de 20 maneras distintas, que redundan en la fecha de entrega o en la secuencia de entrega de los materiales en la obra, que donde se termina proyectando es un cronograma. Con eso en mente, nosotros sabemos que nosotros tenemos un antes y un después. En la mano de obra, el día cero tenemos un estimado, que es solamente una opinión educada de un contratista de riesgo que está dispuesto a asumir en la obra en términos de producción y productividad. Justo antes de estas suspensiones y del COVID y durante la suspensión, pues ¿qué se tiene? Se tiene una información un poco más detallada de cómo iba la obra, dónde íbamos, a dónde llegamos según vamos, y la demostración de parte de un contratista de que era capaz de producir con su experiencia, con su gente en la obra. ¿Qué tenemos el día que llegamos? Tenemos solamente estimados, no tenemos manera de solamente adivinar o estimar de una forma educada qué efecto va a tener el haber regresado después de tanto tiempo, el tener que trabajar en unas condiciones no antes vistas, unas nuevas curvas de aprendizaje, temas de distanciamiento social, cómo operamos con eso. Entonces, una frase muy conocida es que no es lo mismo. Hay actividades que se ven afectadas directamente por esta nueva situación, hay actividades que no tanto. Y por eso hay que tener un entendimiento pleno de la obra, identificar aquellas actividades que genuinamente se afectan. Un extremo, así que me viene en mente, es un proyecto residencial donde mucha gente tiene que interactuar y rozar hombros uno con los otros, y en otros donde pues, tienen muchos operadores dentro de la cabina de su equipo, y entonces pues, es bien difícil demostrar que ese operador ahora opera menos eficientemente por el COVID, porque él está en su cabina, él siempre trabaja así, no hay una diferencia. Entonces, en ese punto, una de las temas más importantes es identificar aquellas tareas que genuinamente se van a ver afectadas por el COVID en función de esos factores que ahora son distintos, ¿no? Por la manera de trabajar. Y en este momento, una estimación de cómo eso va a incidir en esas duraciones y en esas secuencias para proyectar. Lamentablemente tenemos que vivir con el tema de las proyecciones, y que no es otra cosa que una opinión educada y una hipótesis de dónde va la obra según lo que estimamos que será. Y en ese sentido será clave, como mencionaba Elizabeth, esa colaboración mano a mano con la contraparte, porque sin duda estamos ante un fenómeno en el cual no debe haber duda entre las partes que esto afecta. Eso muchas de las veces es esa gran controversia, en eso no te pudo haber afectado. En este caso se sabe y va a ser muy difícil para un dueño de obra, es decir, el COVID no te pudo haber afectado. Así que en el mundo ideal esperamos que haya colaboración conjunta para poder hacer esa identificación. De igual forma, con los suministros, ahora mismo sabemos que los suplidores, todo el mundo va a levantar las manos y va a decir, no voy a cumplir con las fechas pautadas por culpa del COVID. Y la clave para un contratista es darle credibilidad a la hora de la planificación a esas proyecciones de retraso. Va a ser no solamente conformarse con una declaración de un suplidor de no llego a tiempo, sino al menos dame alguna cintila de por qué, para poder demostrárselo al dueño de obra y estar todo el mundo en la misma página. Habiendo dicho todo eso, dependiendo de la colaboración con los dueños y lo que se acuerde, podemos tener muchos extremos. Con esto, para terminar, podemos tener un escenario en el que simplemente se haga un estimado total del saldo de la obra, cómo nos va a llevar el COVID, la situación post-COVID de aquí al final. Sabemos que eso, un cronograma estimado de esa manera va a tener un poco nivel de confianza, porque si no sabemos hoy cómo nos va a ir mañana, mucho menos vamos a saber cómo nos va a ir el próximo 2 años de obra. En ese sentido, quizás un enfoque inicial pudiera ser hacer algunos estimados parciales de unos periodos predeterminados,
para así poder evaluar esos periodos y ver cómo, con un mejor nivel de confianza y con la experiencia de lo que se conozca en esos primeros periodos, entonces hacer unas proyecciones futuras con base en el conocimiento que tenemos del mundo post-COVID y quizás lograr un mejor nivel de confianza. Y pues claro, pueden existir variaciones de esos dos escenarios, pero la clave, como bien dijo Elizabeth, será lograr colaboración con las contrapartes en obra para poder sobrepasar esto sin llegar a un evento de arbitraje. Muchas gracias, Joseph. Y tomando en cuenta lo que mencionas, me gustaría preguntarle a Enrique, tomando en cuenta demoras, disrupciones que se van a generar seguramente, ¿qué elementos se deben tomar en cuenta a la hora de establecer proyecciones de costo y quizás presupuestos ajustados para la culminación de obras bajo estas nuevas condiciones? Sí, muchas gracias, Israel. Saludos a todos. Gracias también por la invitación de ALDEC a participar en este seminario. Antes de empezar tu pregunta, quería dar un cierto mensaje de optimismo, ¿no? Porque en el entendido de que España y Europa, en cierto modo, lleva algo de adelanto con respecto al impacto de la pandemia, si es que se puede llamar adelanto. Sí que se ve, ¿no? Por lo menos aquí, que los proyectos están volviendo a la normalidad, a una cierta normalidad, mejor dicho, y la situación está mejorando mucho, ¿no? Así que confiemos que también llegue pronto a la mayoría de países latinoamericanos que en estos momentos están siendo impactados de una manera más severa, como aquí lo fuimos hace tiempo, ¿no? Pero la verdad es que sí que quiero transmitir el mensaje de que ahora mismo, si cualquiera que se acerque a una obra va a ver que hay un progreso contundente, pues que igual hace 2 meses no hubiéramos pensado en ello, ¿no? Dicho esto, pasando a la parte de proyecciones de costos que has comentado y siguiendo un poco la línea de mis compañeros, de Elizabeth, de Joseph, vamos a ver, ¿cuál es el problema con el costo y un poco lo que ha comentado Joseph con el programa? El problema es que no lo sabemos. Dentro de una propia empresa, pero no solo dentro de una propia empresa, sino con tantos contratistas y subcontratistas, con tantos proveedores, y proveedores generalmente no ya de tu país, sino proveedores de otros países que probablemente estén en fases distintas y que te han podido impactar en momentos distintos, ¿no? Imaginemos pues, un proyecto en Perú con un proveedor chino, pues probablemente el proveedor chino fue impactado mucho antes y el material no le llegó a tiempo al proveedor de Perú y ahora que lo tiene no lo puede implementar pues porque debido a las restricciones existentes, ¿no? Con lo cual, por desgracia, ¿no? Y ya quisiéramos transmitir otro mensaje, el hacer una proyección de costos certera en estos momentos es ciertamente complicado. A raíz de ahí, evidentemente, se pueden hacer esfuerzos y es lo que debemos intentar, y entiendo que toda persona que trabaja en un proyecto es su labor, ¿no? Lo que son costos indirectos van a ir ligados directamente al plazo, a la extensión de plazo, en la mayor o menor medida que se pueda hacer una estimación del progreso de la obra. Y la mayor dificultad vendría en todo lo que son costos directos, ¿no? En mano de obra, en maquinaria. ¿Por qué? Primero porque tienen una ligazón, como decía Joseph, con el plazo. Evidentemente, depende de cuándo se haga, pues va a tener un impacto. Pero sobre todo porque van a estar sujetos a una serie de medidas, a una serie de restricciones que van a hacer que los rendimientos estimados, lo que se calculó en la oferta, pues posiblemente no se puedan conseguir en las circunstancias actuales, ¿no? Y hablamos de restricciones pues desde entrar al sitio, ¿no? Pues que probablemente tengan que entrar de manera escalonada, en diferentes plazos, tienen que mantener una serie de distancia entre unos y otros, tienen que vestir un equipamiento que probablemente sea incómodo, según el clima también, ¿no? Les puede impactar. Con lo cual, todo ello va a hacer que un rendimiento objetivo sea prácticamente imposible de conseguir. ¿Cómo calculamos ese nuevo rendimiento? Bueno, ahí entra un poco lo que ha comentado Elizabeth, desde el día 1 medir en la medida de lo posible cómo se está trabajando, ¿no? Y qué rendimientos se están consiguiendo, con una total transparencia, aunque entraremos más adelante, ¿no? En ese tema. Lo mismo pasa con la maquinaria, ¿no? Con la maquinaria y con los proveedores. La maquinaria se puede conseguir, no se puede conseguir, o los proveedores vienen de otro país, no vienen de otro país, han sido impactados, ¿en qué medida? Muy complicado. En un mundo global como en el que estamos, nosotros trabajamos en casos pues, en un país con proveedores de diversos países, bueno, nosotros y cualquiera, no entiendo, ese impacto es extremadamente complicado de decir. Y ya no hablamos solo del impacto en costos,
sino que hay un tema ciertamente legal y contractual, que es el impacto en ingresos, ¿no? En la parte del presupuesto que has comentado, Israel, que es si un proveedor se ha retrasado, un proveedor alemán se ha retrasado, ¿qué ley aplica? ¿Aplica la ley alemana o aplica la ley chilena, si estamos en Chile? ¿Es fuerza mayor o no es fuerza mayor? ¿Es fuerza mayor de Alemania o es fuerza mayor de España, de Chile? ¿Hay un cambio de ley o no hay un cambio de ley? Con lo cual ya el problema no es que tengamos problemas con los costos, sino que también vamos a tener una serie de problemas con los ingresos, porque al final alguien va a pagar por estos sobrecostos, lo que no sabemos es quién. Y siento decir no lo sabemos porque es que yo creo que en toda la comunidad legal, contractual, de expertos, esto es algo que todavía se está discutiendo, ¿no? Evidentemente, si es fuerza mayor, pues probablemente las partes tengan una extensión de plazo y no de costos. Si es cambio de ley, que es lo que están intentando la mayoría de contratistas, pues podrían tener una vía para recuperar los costos. Pero esto no es algo definido, y no es algo definido porque además hay jueces que están emitiendo sentencias, incluso en cierto modo contradictorio, ¿no? En España hace poco un juez ha dicho que la COVID o el impacto del coronavirus no era fuerza mayor porque podía haber sido previsto, con lo cual esto ya, pues, digamos que descoloca a muchas de las empresas, ¿no? En resumen, y como digo, por desgracia, no es fácil hacer una estimación de costos, todavía es más complicado hacer una estimación de ingresos. Alguien va a tener que sustentar estos costos porque evidentemente los costos deben ser pagados. Va a haber un incremento en costos en ciertos periodos de tiempo, esperemos que los menores posibles, porque bueno, los proveedores, el transporte será más caro, la mano de obra trabajará de una manera menos eficiente y esto alguien se va a responsabilizar de ello, ¿no? Entonces la manera, y luego ya entraremos un poco más en detalle, es cómo controlamos estos costes, cómo llevamos los registros para tener una imagen adecuada de saber que estos son los costos reales, cómo evitamos que se mezclen retrasos propios con retrasos causados realmente por el impacto del coronavirus, y lo cual en cierto modo no deja de ser la disputa habitual en la mayoría de proyectos. La causa es una causa totalmente disruptiva y totalmente novedosa, pero al final la sugerencia va a ser cuanto más transparencia y cuanto más registros, mejor vas a poder reclamar estos costos, mejor caso vas a tener idealmente en una negociación, y si tienes que ir a un arbitraje pues, como última opción, pues más fácil lo van a tener los peritos para entender tu caso y dar su opinión y que corresponda con la opinión de la empresa, ¿no? Con lo cual, registros y transparencia, esas serían un poco las dos palabras clave con las que me quedaría. Muchísimas gracias, Enrique. Felipe, yo creo que hemos estado hablando de establecer nuevos cronogramas, estimados, presupuestos, pero la palabra que sigue saliendo y la palabra, ese tronco común de todo lo que estamos hablando es incertidumbre. Y ciertamente la incertidumbre juega un rol grande en muchas de estas cosas, pero también abre la puerta, lamentablemente, para el uso de quizás información manipulada o llamémoslo así, quizás al fraude. ¿Qué procedimientos se pueden seguir tanto de parte de contratistas como de propietarios para asegurarse que la información que se esté utilizando sea verdadera y sea realista? Muchas gracias, Israel. Muchas gracias al DEC por la invitación y a los compañeros que nos acompañan y nos asisten por participar de este webinar. La pregunta creo que es interesante, Israel, y bueno, más que eso, tiene relación completa con los temas que hemos hablado hasta ahora con los compañeros. Quizás vale la pena hablar un poquito de temas un poco teóricos respecto al fraude, ¿no? ¿Qué quiere decir el fraude? O sea, la propia definición es algo que incluso entre peritos, aunque existe una definición bastante clara, creo, entre peritos por veces se suele discutir lo que es y lo que no es un fraude, ¿no? Entonces, el fraude ocupacional, lo llamemos, es definido como un fraude o una situación donde un individuo hace algo en contra del interés de la organización que lo emplea, ¿no? que da su trabajo. Y existe un modelo, llamemos, muy bien aceptado globalmente,
que explica cómo funcionan los fraudes, ¿vale? Es lo que llaman el triángulo del fraude. Es algo que escribió un señor llamado Donald Cressy en el 73. Varios de nosotros siquiera habíamos nacido, en un libro que se llama Other People's Money. Y básicamente explica, y con su modelo sigue hasta hoy muy válido, explica cuáles son los 3 puntos que llevan a alguien a cometer un fraude. Son motivación, es un triángulo, lo llaman. Motivación, oportunidad y racionalización. O sea, la motivación es el motivo, ¿no? La presión. O sea, todo lo que estamos hablando acá, vamos a tener personas y empresas involucradas y van a tener preocupaciones con plazo, con costos, con el presupuesto que ya no es más el mismo, con las productividades que ya no son más las mismas estimadas originalmente. Entonces eso puede empezar a generar una situación donde las personas que están creando las informaciones, como Enrique estaba mencionando, la importancia de que existan informaciones registradas, que sean transparentes, pero eso todo es generado, no son informaciones que salen de alguna parte. Entonces las personas que generan esta información pueden se sentir con la presión, pueden encontrar un motivo, una motivación para transformarlas, ¿vale? Para crear números y datas que sean distintas de la realidad para que le pueda ayudar a alcanzar lo que necesita. O sea, la persona tiene una presión para atender, no sé, a pagar sus cuentas, porque ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, 40 millones de desempleados. O sea, mucha gente que podría encontrar una motivación, una presión para hacer este tipo de cambios, ¿no? Hay la oportunidad, el segundo punto, es, entonces la persona que tiene la motivación encuentra una manera de hacerlo sin que lo piden. O sea, puede ser ¿cómo se llama eso? Un abuso de la posición de confianza que tiene uno. O sea, la persona que aprueba, la persona que hace el pago, la persona que recibe los equipos o las cantidades de materiales. Que estas cantidades y montos no sean manipulados, pero también depende mucho de las personas que están haciendo. Entonces, si la persona encuentra una manera de hacerlo sin que lo piden, ahí está dada la oportunidad. Y el último es la racionalización. O sea, la persona en general, la gran mayoría de las personas que cometen fraude no lo han hecho antes. Son personas que se consideran personas buenas, que se preocupan con sus familias, con sus colegas. Son personas pero se encuentran en esta situación. O sea, tienen una motivación, una presión social o de trabajo. Tienen una oportunidad. Y lo ven, mira, va a ser una vez sola y sola, no va a pasar más. Y luego encuentran una justificación. O sea, se sienten, mira, pero yo trabajo tanto para esta empresa y el dueño gana tanto dinero y yo no tengo dinero siquiera para pagar mis cuentas. O no, eso va a ser más o menos un préstamo. Nadie va a percibir y muy pronto lo puedo pagar, lo puedo devolver a la empresa. Entonces, con estos 3 puntos, el motivo, es la presión, la oportunidad y la racionalización, las personas que actúan en cualquier tipo de operación, en construcción más específicamente también, puede ser dar una situación donde el fraude ocurra y que genere aún más incertidumbre en términos de presupuestos y en términos de costos y plazos reales. Entonces, son los temas que creo que en el próximo bloque voy a explicar un poco más cómo controlar eso, pero creía que era importante poder mencionar que esta es la situación y el escenario que ocasiona el fraude. ¿Vale? Por una cuestión de tiempo ya te explico que en los próximos 5 minutos comentaré un poco más de qué se puede hacer, qué tipos de control hay para prevenir y detectar el fraude. Excelente, muchas gracias Felipe. Y con esto entonces, ahora sí sacamos la bola de cristal. Ya hablamos de cuando regresamos a la obra, tenemos esas condiciones conocidas al momento de la suspensión, sabemos cuánto tiempo duró la suspensión, regresamos a obra, sabemos el estado de la obra, pero tuvimos que proyectar, tuvimos que estimar qué es lo que va a suceder en el futuro, con unas condiciones bajo las cuales nunca hemos trabajado antes. Ahora sacamos la bola de cristal y nos transportamos, digamos, a 3, 4, 5 meses
del regreso a la obra o de iniciar la obra, las condiciones fueron las mismas, cambió el estimado, ¿qué sucedió? ¿Cómo hacemos entonces para manejar un posible reclamo por ampliaciones de plazo y sobrecosto, ya que conocemos un poco de lo que ha ido sucediendo? Y me gustaría empezar con Elizabeth, porque mencionaste que una de las formas de trabajar sería bajo mesas de trabajo entre contratista, propietario, y trabajar de manera colaborativa. Pero sabemos que en muchas ocasiones esa colaboración o simplemente no se da, o hay un periodo de luna de miel y se acaba la colaboración, y puede que llegue algún propietario y diga, ¿sabes qué? Continúa trabajando y al final de la obra llegamos a un arreglo. En tu experiencia, ¿cómo tú ves este enfoque? O es preferible seguir colaborando de manera alguna? Pero si está la insistencia en llegar a arreglos luego de culminación de la obra, ¿qué se puede hacer o qué puede hacer, digamos, un contratista para preservar sus derechos mientras continúa trabajando bajo estas condiciones impactadas? Bueno, Israel, yo creo que aquí hay que conjugar dos elementos. Uno es la oportunidad del reclamo y también lo otro relacionado con el estado de avance de la obra al momento de suspensión y bueno, y luego de la reactivación. Porque respecto a la oportunidad del reclamo, bueno, en un estado con o sin pandemia, siempre una buena práctica de la industria es resolver las controversias y las variaciones durante el desarrollo de la obra, claramente de un enfoque ojalá colaborativo, y evitar en lo posible llegar al final con una gran cantidad de reclamos. Eso siempre se puede evitar de alguna forma, salvo que el mandante efectivamente no te lo permita. Pero en el escenario actual, si se espera reclamar el término de la obra con todas las condiciones reales conocidas, probablemente esos reclamos escalen y se judicialicen a través de tribunales de justicia o tribunales arbitrales, mientras que si se hubiesen levantado antes, trabajado antes, podrían haber negociado. Ahora, es importante destacar el tema del estado de avance de la obra en momento de suspensión, porque no va a ser lo mismo si una obra se estaba iniciando al momento que ocurrió la pandemia o estaba en una etapa ya final o llevaba que estaba terminando. Lógicamente el impacto va a ser considerablemente menor comparado con el que estaba recién comenzando. Ese probablemente va a ser el más afectado porque se va a ver enfrentado a condiciones totalmente diferentes, casi partir con un contrato nuevo. En relación a los procedimientos, bueno, para preservar los derechos contratistas, mantener siempre las comunicaciones, las notificaciones que correspondan, aplicar el procedimiento de solicitud de compensación ante variaciones si existiese, ir actualizando, como se dijo antes, el programa, y lo importante ahí, bueno, lo va a recalcar más adelante Enrique, pero el tema de que el programa se debe entender que es el programa de la obra, no es del contratista ni es del mandante, por lo tanto tiene que haber un programa único y que esté aprobado por ambas partes. O sea, si lo presenta el contratista, que el programa esté aprobado por el mandante, trabajar sobre eso. Ahora, cualquier acuerdo entre las partes, tanto de los términos contractuales como de materia no prevista ni regulada en el contrato, debieran quedar registrados en una modificación de contrato, dependiendo de la relevancia de la materia, según lo estipulado en el contrato. Por ejemplo, si se acuerda no establecer multa durante un primer periodo, para ir probando cómo estamos en este nuevo escenario, o quitar retenciones durante la retención a los estados de pago durante los primeros 4 meses, o cómo se van a calcular las compensaciones, o si es necesario agregar cláusulas. Yo creo que es ahora, cuando se reactive la obra, va a ser la oportunidad para mejorar el contrato en términos de regulación, porque hoy día, haciendo un diagnóstico simple, muchas obras, muchos contratistas se dieron cuenta que no conocían sus contratos, que no estaban reguladas muchas materias, entonces recién nos metimos en las materias contractuales. Ahora, otra buena práctica en contratos complejos que sean de más larga duración, que se van a ver más impactados, consiste en realizar los protocolos de cierres parciales. Esto ha sido una buena práctica en la industria, sobre todo acá en Chile se usa mucho lo que es la industria minera, para prevenir y evitar que el desarrollo del contrato sea afectado por controversias y desacuerdos no resueltos. Ir haciendo estos cierres parciales cada 6 meses, por ejemplo, ir acordando cosas y dejando expresa reserva de derechos frente a temas no acordados, en fin. Esa sería más o menos mi postura y mi recomendación, desde el punto de vista técnico contractual. No me quise meter en los aspectos de costo ni programa, porque para eso están los otros ponentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elizabeth. Y continuando con este punto de vista de lo que pudiera suceder, Joseph, ¿qué se debe hacer durante este periodo de los próximos meses para ir actualizando el cronograma con información realista? ¿Y qué debemos hacer en caso de que haya desviaciones entre la nueva línea base que se establezca al regresar y la realidad como vaya ocurriendo en la obra? Eso es una excelente pregunta y volvemos a una de las palabras importantes que mencionábamos anteriormente, era incertidumbre, y otra sobre la cual yo quisiera recabar un poco es sobre el tema de la calidad de la información. Como punto de partida, tú hablas de un cronograma, una nueva línea base. En un proyecto en su comienzo se establece una línea base que suele ser un tema altamente discutido entre las partes, hasta que se llega a un punto en común en el cual dicen, ok, este es el cronograma, este es el nuevo plan. La nueva línea base en este escenario tiene esos elementos de incertidumbre, que son cuánto me va a tomar a mí terminar esta obra con los elementos que no conozco, ya sea en mano de obra y maquinaria, como con los insumos. Y algo que menciona Elizabeth es que ese estimado en un escenario de una obra que está comenzando, no se tiene esa información histórica, sino que se cuenta con un estimado de costo y de tiempo inicial que recibe muy poca credibilidad de parte de un dueño de obra, porque un estimado puede estar bien, puede estar mal, y al dueño de obra no le compete darle peso o no a un estimado, versus un escenario en el que tienes un proyecto ya un poco más desarrollado, en el que el contratista ha demostrado su capacidad de lograr unos grados de producción y productividad y de cierta manera validar su capacidad de desarrollar un proyecto de acuerdo al plan inicial. Habiéndose dicho eso, definitivamente hay que lograr algún tipo de acuerdo, al menos en secuencias y en tiempo estimado, para efectos de contar con un cronograma de línea base, con la información que se tenga en ese momento. Sabiendo que dónde es que están esos grados de falta de certeza en ciertos aspectos, que son los que se deben monitorar. Como mínimo, ser un proceso iterativo en el cual primero se debería ese plan acordado actualizar en periodos no más separados que de un mes, idealmente semana a semana, cada 2 semanas, hacer una actualización solo por progreso para ver qué impacto tiene en la secuencia planificada el progreso que se está alcanzando. ¿Para qué? Para evaluar genuinamente esos impactos no mitigados. Luego de eso, la calidad de la información en cuanto a las tendencias de producción y productividad se debe considerar para efectos de esa secuencia original, solamente impactarla por las duraciones proyectadas, más o menos esa línea de si seguimos como vamos, a dónde llegamos, sin cambiar otras cosas. Así de una idea se puede tener, porque ese es el tipo de análisis contemporáneo que se hace, ¿no? O sea, si seguimos como vamos y sin mejorar ninguna producción, este proyecto está un mes tarde, 2 meses tarde. Luego de eso, mes a mes, cada periodo, en ese aspecto colaborativo, una sugerencia sería ser transparente, ¿no? Es decir, mira, no hay manera de qué medidas de mitigación se pueden o no implementar para mejorar cómo vamos. Y si la contestación es ninguna, pues tratar de lograr un entendimiento con el dueño de la obra de, ok, ya estos 10 días que perdimos no hay manera de recuperarlos, o vamos a hacer el experimento y ver cómo seguimos mejorando, sabiendo que estas tendencias, cuando hay tendencias, puede ser hacia lo mejor, hacia lo peor, hasta un efecto de normalización ideal, ¿no? En el cual, digamos, el mundo post-COVID, ya dejemos al lado la bola de cristal, como decía Israel, sino en el mundo post-COVID sabemos que no hay nada mejor que 20% de ineficiencia. La nueva realidad es que somos 20% más ineficientes, por decir un número, que lo que éramos antes, y al menos hasta que no se conozca ese efecto de normalización, si es que algún día se logra conocer, pues definitivamente el proceso debe ser uno iterativo, colaborativo
y en el cual la información y la calidad de la información va a jugar un rol muy importante a la hora de hacer estas proyecciones hacia arriba y hacia abajo para llegar a un entendimiento sobre a dónde vamos y por qué, y cuánto de ese cambio va a ser fuente de una compensación adicional de manera de tiempo y dinero en una obra. Y luego el tema de quién lo paga, pues será un tema legal, contractual, y que esperemos que se resuelva fuera de los tribunales, y si no, pues el panel de expertos que estamos aquí tendremos mucho trabajo por los próximos años. Con eso dicho, Enrique, al igual que en temas de plazo, hablando entonces en temas de costo, ¿qué se debe ir haciendo para ir documentando los costos reales? Y de nuevo, en caso de desviaciones entre esas proyecciones que se hicieron al reinicio de la obra y lo que vaya ocurriendo a través del tiempo. Bien, bueno, aquí lo primero es, más que qué se debe ir haciendo, es qué se debe haber hecho, ¿no? Porque realmente los impactos han empezado ya, o hace meses, ¿no? Y a ver, la sugerencia general es, se debe hacer lo que se debería hacer en cualquier proyecto, pero que sabemos que muchas veces no se hace, pero con mucho mayor énfasis, ¿no? Y esto se refiere a un buen control de registros, de riesgos, un control de eventos, relaciones de costo, relaciones de plazo, hacer un seguimiento absolutamente exhaustivo de cada cosa que está pasando en el proyecto y por qué está pasando, ¿no? Y esto, como decimos, creemos pues que se debería hacer en todos los proyectos, pero bueno, entendiendo la dinámica de los proyectos, también los costos con los que se suelen contratar, es razonable que en algunos casos no se haga, pero en este caso es absolutamente necesario, y es necesario desde el día 1. Y desde el día 1 es desde cuando se empezaron a notar los primeros impactos, ¿no? Nosotros tenemos una anécdota, bueno, de un consorcio en el que había una empresa china, y la empresa china se estaba empezando a quejar de que estaba sufriendo impactos en China, y bueno, el cliente le miraba en enero, ¿no? Cuando todo esto, o en diciembre, y el cliente le miraba como, bueno, ¿qué me estás contando, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Y ellos, curiosamente, lo pusieron todo por escrito, lo documentaron todo desde el día 1, lo cual a la postre pues se ve que no es algo que se va a hacer, sino que se debe haber empezado a hacer. Hay que diferenciar los proyectos que han sido suspendidos de los que no han sido suspendidos. Evidentemente, si han sido suspendidos hay unos costos de suspensión que yo entiendo que todos conocemos, que no hace falta entrar en ellos. Y luego está pues, todo lo que es en todos aquellos proyectos que ya han sido recuperados, o aquellos que evidentemente no han parado, pero han seguido progresando, no han sido suspendidos, han progresado en las circunstancias que han podido, ¿no? Pues hay reclamar lo que hemos dicho, pensar en la pérdida de productividad, en costes operativos, costes de proveedores, costes financieros incluso, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Lo importante, y creemos que en aras de la transparencia, de la que creo que todos estamos hablando, que es absolutamente fundamental, es, en primer lugar, hay que separar los costos de COVID de otros costos, y esto es fundamental, aunque suene de perogrullo, ¿no? Es absolutamente importante. También recomendamos separar las categorías. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil, categorías de costos, llegar a acuerdos parciales probablemente en algunas de ellas, cuando habrá otras que probablemente, como tengan una causa totalmente legal, o estén sujetos completamente a la opinión legal, pues eso se puedan dejar, digamos, para más adelante, ¿no? Pero en la medida de lo posible, todos sabemos que va a haber categorías en las cuales, pues, oye, indirectos o directos, las que sean, ¿no? Separarlo en cuantas más categorías, mejor. Llevar un buen log de cada costo, ¿no? Nosotros estamos viendo y estamos trabajando con empresas que tienen registros absolutamente sofisticados de cada uno de ellos, prácticamente de cada trabajo, de cada actividad que ha sido impactada, de cuánta gente tenía previsto hacerla, de cuánta gente lo está haciendo ahora, con correos de subcontratistas, con cartas, con fotografías. Es un trabajo duro, es un trabajo exhaustivo, ¿no? Y además que cuesta dinero, y no podemos negarlo, porque evidentemente no se puede hacer ese trabajo con los recursos probablemente con los que se contaba antes de esta situación, ¿no? Y esto es una situación que es así, y conviene ser consciente de ello, pero bueno, es que creemos que no queda otra, ¿no? También es importante aquí considerar lo que son las pérdidas del dueño, ¿no? Porque estamos centrándonos en el contratista, pero el dueño está teniendo unas pérdidas, ya no solo los posibles sobrecostos que los contratistas o el contratista le va a intentar traspasar, ¿no? Y que tendrán una discusión legal y luego pues de plazo, etcétera,
sino también sus propios retrasos, principalmente porque el proyecto se va a entregar más tarde, ¿no? Con lo cual pues, tiene unos costos de financiación, tiene unos ingresos retrasados, etc. Aquí ya para ir acabando, sí que una sugerencia que vemos y que se está aplicando y que bueno, que no se puede aplicar en todos los proyectos, pero que puede ser interesante por lo menos analizar, son las reclamaciones a los seguros que puede tener tanto el contratista como el cliente. Es un mundo que se suele dejar, que digamos que no se suele estar tan al día, pero sí que recomendamos que los proyectos lo analicen, revisen qué seguros tienen sus empresas, si cubren o no pandemias, e incluso que se vaya a una etapa colaborativa en la cual muchos clientes tienen seguros por business interruption, tienen seguros ALOP, en la cual cubren posibles pérdidas de ingresos y nosotros estamos trabajando en casos en los que el contratista y el cliente están yendo de la mano al seguro, ¿no? A explicarle, oiga, así estaba mi proyecto y debido a estos eventos así se está retrasando. El cliente, que es el que tiene esa póliza, ¿no? Porque va a ingresar más tarde de lo que debía de ingresar, está encantado de intentar recuperar los costos y el contratista también, porque así se evitan una disputa entre ellos, ¿no? Con lo cual la última recomendación es revisar bien el tema de seguros dentro de la casa o con expertos, porque puede ser una de las salidas. No digo que lo sea en todos los casos y dependerá mucho de los seguros que tenga cada una de las empresas. Muchas gracias, Enrique. Y precisamente combinando lo que acabas de decir sobre las aseguradoras y el tema de eventualmente a quién le va a tocar pagar por esto. Felipe, es muy posible que muchos de estos reclamos que se presenten pasen a manos de aseguradoras, fiadoras, se requiera desembolsar cartas de crédito, hay muchos elementos diferentes. Pero en esos casos, ¿qué se puede hacer para minimizar el riesgo del fraude del que hablaste en la primera sección ante estas condiciones? Vale, gracias, Israel. Es interesante lo que Enrique estaba mencionando, ¿no? Que más o menos se resuelve una situación entre cliente y contratista, pero se genera una disputa con otra parte, con las aseguradoras y reaseguradoras. Bueno, el tema del fraude finalmente, yo creo que la situación de llegar a un seguro, la situación de tener todas estas incertidumbres, la situación que vivimos ahorita, aumentan la probabilidad de que existan fraude. Y la verdad, lo que hay que hacer es lo mismo que hay que hacer en otras situaciones, porque acuérdense, el triángulo que les estaba explicando está ahí, es un modelo que va a pasar y que está ahí, que si se observan los tres puntos, hay un riesgo muy alto que exista el fraude. Entonces, si es una situación donde se va a enviar un reclamo a aseguradoras, o fiadoras o a cualquier otra parte, la verdad, el importante es seguir el camino que mis compañeros estaban mencionando antes, donde hay que preocuparse mucho con la generación de la información, con la calidad de la información, y eso se puede hacer con la implementación de controles, o sea, controles internos que mitiguen la posibilidad de que ciertos riesgos ocurran. O sea, existen procesos bastante comprobados que se pueden utilizar, que pasa por el diseño de todo el proceso, o sea, el diseño no de ingeniería, pero el diseño de mapeamiento, ¿no? del proceso, donde se identifica todo el paso a paso de lo que se va a hacer, el paso a paso de cómo se van a hacer las compras para la construcción, el paso a paso de cómo se va a hacer la recepción de productos, de materiales, el paso a paso de cómo se va a generar información desde el contratista, desde el sitio, o antes incluso desde la oficina, cuando se empiezan los procesos de compras, hasta la obra donde se recibe y se manipula los productos, hasta la construcción, ¿no? Donde se mensuran la productividad que tiene la obra, la cantidad de personas, las horas trabajadas. Entonces, toda esta información se genera y se registra por medio de procesos. O sea, lo que tiene que hacer una empresa, sea el contratista, sea el dueño, sea cualquier empresa en cualquier proceso para evitar fraude, es poder entender sus procesos, entender dónde están los riesgos en el proceso y diseñar, ¿no? Design y implementar controles que eviten que estos riesgos ocurran. Entonces, ¿qué tipos de controles hay? Hay tres tipos de
de controles. Uno es la prevención, el otro es la detección y el otro lo llama el tratamiento. Entonces hay controles que uno puede implementar para prevenir que ciertas cosas ocurran y son los tradicionales, digamos, la aprobación. O sea, uno no puede hacer la compra que quiera, tiene que pasar por un proceso de aprobación. Hay pólizas y procedimientos, o sea, para hacer una compra tienen que cotizar con 3 empresas idóneas, no sé qué, tiene que estar todo registrado. La persona que aprueba no es la misma que hace la cotización. La persona que aprueba el pago de un recibo de materiales no es el mismo que recibe estos materiales, que tampoco es el mismo que pone la información de cuánto ha llegado en el sistema. O sea, se segregan las funciones, hay procesos de aprobaciones para que se asegure que no es la misma persona que tiene control de todo el proceso. Hay controles de monitoreo que son muy importantes. Por ejemplo, controles como el hotline, que es algo que se implementa más y más en cualquier tipo de empresa, incluso en proyectos de construcción. Es una de las maneras más eficientes de prevenir fraude, porque cuando hay un hotline las personas saben que están mirando y que se puede subir la información si algo pasa mal. Y cuando existen denuncias, en general son anónimas para que funcione bien el sistema, se pueden hacer investigaciones y recuperar el dinero. ¿No? En Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley, creo que del 1800 y algo, que es el False Claim Act, donde el gobierno incentiva que las personas y las empresas, etcétera, denuncien el fraude. Entonces, desde el 1800 y pico, existe ya un sistema, una ley en Estados Unidos donde las personas pueden ser penalizadas e incluso llegar a la cárcel si se identifica que se están haciendo algo incorrecto y están fraudando el gobierno. Incluso las personas físicas pueden ganar una parte del dinero que el gobierno recupere. Entonces, desde que se implementó eso, se puede ver una cantidad enorme de denuncias. Y claro, hay la motivación social, ¿no? Que uno no quiere que este tipo de situación ocurra, pero también hay un incentivo adicional, que es algo muy eficiente. O sea, se generan condiciones para la creación de controles y la implementación, ¿no? Para que el ambiente donde ocurren negocios esté bien controlados. Y en construcción es exactamente lo mismo. Reclamos para aseguradoras, fiadoras, etcétera, exactamente lo mismo, ¿no? Hay que identificar los riesgos y establecer controles e implementar controles para que no pasen estos problemas. Excelente. Muchas gracias, Felipe. Y ahora me gustaría pasar a cerrar o que cada quien dé unas cortas conclusiones sobre lo que hemos hablado. Me gustaría también que quienes están escuchando o viéndonos a través de la pantalla, si tienen alguna pregunta, la pueden enviar a través del chat y con mucho gusto le haremos la pregunta a los panelistas. Pero mientras se hacen las preguntas, me gustaría que cada uno de ustedes, y tomando en consideración el tiempo para dejar cierto tiempo para contestar estas preguntas, cada uno de ustedes quizás en un minuto nos dé algunas conclusiones o comentarios generales, lecciones aprendidas o sugerencias que nos debamos llevar de este panel. Y me gustaría comenzar con Elizabeth. Bueno, está claro ya que la pandemia va a marcar un antes y un después dentro de la industria, dentro del mundo, digamos, nuestras vidas. Por lo que hoy yo creo que hoy día, por ejemplo, voy a hablar de la experiencia en Chile, hoy día estamos con obras suspendidas, estamos con cuarentena en toda la región metropolitana, donde está la capital de Chile, donde se registra la mitad de los casos, digamos, hoy día. En este tiempo de suspensión, yo creo que es el momento para revisar, reflexionar, adaptarse a los cambios que vienen, que estamos teniendo y transformándonos, pero como tomarlo como una oportunidad. Y aquí 3 recomendaciones cortitas. Durante la suspensión, bueno, es tiempo de revisar bien sus contratos para el que no lo leyó oportunamente, para el que no conocía cuáles eran sus obligaciones, sus derechos, ordenar todos los registros de la obra, conocer en detalle el estado de que está su obra, notificar oportuno periódicamente, que no se interrumpa la comunicación entre las partes. Al momento de regreso, establecer ojalá, ese siempre mi llamado más preventivo, resolutivo, de común acuerdo, establecer mesas de trabajo conjuntas, contratistas, mandantes, desde el día 1 de la reactivación,
con el propósito de ir analizando y validando estas reprogramaciones de estos nuevos escenarios en términos de costo, plazo, ir haciendo estas iteraciones al programa, ir probando, porque en el fondo vamos a tener que ir probando en medio de las incertezas que se van a ir transformando en certezas. Medir los impactos, los tiempos, los rendimientos en tiempo real. También recomiendo hacer estos cierres parciales. Y por último, bueno, negociar en un ambiente colaborativo siempre es recomendable. Ahora, post pandemia, más que recomendable va a ser una necesidad imperiosa, negociar de buena fe, transparentar los nuevos costos, los nuevos plazos. Ambas partes van a tener que ceder si queremos evitar que los contratos se judicialicen, porque los sistemas tradicionales seguramente no van a dar abasto, incluso los tribunales arbitrarios. Entonces, siempre es bueno aprovechar los mecanismos de resolución temprano de controversia, negociar, mediar, evitar que se judicialicen. Y para eso ambas partes tienen que poner todo de su parte para lograr que los proyectos, todo esto en favor de los proyectos, puedan ejecutarse. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Joseph, continuamos contigo. Yo me hago eco de lo que ha mencionado Elizabeth. La realidad es que la calidad de la información, la transparencia y la colaboración van a ser factores clave moviéndose hacia adelante. Porque un escenario que todo el mundo quiere evitar, especialmente los contratistas, es el escenario que muchas veces sucede, que se espera al final de la obra para entonces pasar cuenta sobre quién le debe qué a quién y por qué. Y eso debería evitarse al máximo grado posible. Y la única manera en la que se evita es manteniendo esos controles de la información, de manera que se puedan aislar esos efectos que ha tenido el COVID vis a vis otros eventos que pudieran ser atribuibles al contratista y que siendo mezclados le resta credibilidad al proceso. Y no debemos pasar por alto algo que poco mencionó Enrique, es que en estos proyectos los distintos personajes en la obra tienen intereses distintos, ¿no? Entonces, en la medida en la que un dueño y un contratista quieran colaborar lo más que puedan, la capacidad del dueño de ser transparente en el proceso va a ser proporcional a qué tan razonables sus acreedores, su ingreso por el repago de la deuda, que tanto ellos al mismo tiempo sean razonables con el dueño. Entonces el dueño va a ser tan razonable como le permita su relación con sus otros personajes en la obra. Sin embargo, la verdad es una bajo el sol y la realidad es que la colaboración no debería verse comprometida por culpa de eso, sino que en todo caso debería ser enaltecida lo más posible, porque sin transparencia y sin comunicación todo va a terminar en un arbitraje. Yo no le veo otra manera al asunto. Así que con esto dicho, muchas gracias por la invitación y cedo la palabra. Entiendo que Enrique nos va a dar su parecer. Enrique, por favor, y Joseph, no te despidas mucho, que ahora vienen las preguntas. Ahora es que se puede. Enrique. Bueno, a ver, realmente suscribo lo que han dicho Elizabeth y Joseph, con lo cual, con el fin de no repetir y aburrir a la audiencia, simplemente una nota. La transparencia y el incremento de costes también tiene que ir en ambos sentidos, y tiene que ir en el sentido de que el contratista también tiene que mitigar en la medida de lo posible todos los costes que está sufriendo y, ¿por qué no?, ser transparente también en aquellas situaciones que le puedan beneficiar. Y que le pueda beneficiar es, por ejemplo, un petróleo más bajo que el momento en que se hizo la oferta o que hace 4 meses, ¿no? Es decir, el contratista, si queremos, y entendemos que es lo que hay que promover, ¿no? Si queremos que esto no llegue a mayores, que haya un entendimiento, que las partes colaboren para buscar una solución que sea aceptable, que sea la menos mala, porque por desgracia no va a ser la mejor para ninguna de ellas. Esta transparencia tiene que ir en los dos sentidos, y no solo en la parte de reclamar más, sino también reconocer que puede haber partidas en las cuales igual los costos son menores, ¿no? Y digo esto no solo porque, y entiendo que puede doler, pero entiendo que si alguien considera que las circunstancias han cambiado para mal, si hay alguna que ha cambiado para bien, debe hacerlo ver.
Pero si por desgracia, ¿no?, pues un proyecto acabara en un arbitraje, también nuestra sugerencia es que todo este tipo de acciones, todo este tipo de iniciativas son extremadamente bien vistas por los árbitros, ¿no? Con lo cual también ayudan mucho a defender el caso de un contratista que está reclamando unos costos si él es transparente para bien y para su propio beneficio y para su propio perjuicio en algunos casos. Gracias, Enrique. Felipe, ¿algunas palabras? Sí, dale. Yo creo que más o menos igual a lo que todos han comentado, estoy de acuerdo que otra vez, ¿no?, el tema de transparencia, de comunicación abierta y honesta entre las partes y colaboración son temas que van a ser más importantes que en cualquier otra situación. Y a la vez, desde el punto de fraude, acordarse que hay los indicadores, ¿no?, los red flags, están ahí con toda la presión social y real, ¿no?, de trabajo que se ha generado con esta situación. Muchas horas paradas, mucha gente sin trabajo, con el riesgo de perder sus empleos. O sea, el riesgo de fraude es aún más importante ahora. Entonces, identificar el riesgo en sus procesos y establecer procedimientos y controles para controlarlos es aún más importante en momentos como estos. Excelente. Muchas gracias, Felipe. Me gustaría pasar, estamos recibiendo algunas preguntas de diferentes lugares y muy interesantes. Voy a comenzar con una pregunta que nos llega desde Perú y dice, en Perú han sido publicadas directivas para definir criterios para ampliaciones de plazo y mayores costos en obras públicas. Sin embargo, en las obras privadas no hay nada definido. De nuevo, incertidumbre. ¿Qué recomendaciones pueden dar para contratos privados? ¿Deben definirse los mayores costos antes de iniciar o es algo que puede definirse en el proceso? No sé quién de ustedes le gustaría contestar la pregunta. Sí, si quieres la tomo yo, Israel. Comienza tú, Enrique, seguro. Bueno, saludos, que he visto que lo ha escrito Guillermo Vega, un gran perito de Perú. A ver, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y tampoco hay una respuesta adecuada. ¿Qué es lo más fácil? Vamos a verlo desde, imaginemos que ya estamos en un proyecto que está iniciado. ¿Qué es lo más fácil a la hora de una reclamación o a la hora de una disputa? Si hay unos costos acordados, cómo se deben definir los costos, eso va a simplificar la disputa. Va a simplificar la disputa si el contrato establece que esos son los costos que deben ser compensados, etc. En ese sentido es positivo. ¿Por qué no se hace más? Es positivo porque ahorra tiempo, ahorra negociaciones, ¿no? Ahorra, pues nosotros como peritos sabemos que tienes que empezar a revisar nóminas, etcétera, pues oye, si esos costos están acordados por las partes, pues te puedes ahorrar un trabajo y un dinero, ¿no? ¿Por qué no se hace más? Generalmente suele haber dos problemas. Una es que el cliente considera que si pone estos valores en el contrato, o el cliente muchas veces intenta hacer un contrato en el que no se permita reclamar o se reduzcan las posibilidades de reclamación al máximo. Del mismo modo, si un cliente dice, bueno, te voy a pagar $80 por hora, realmente le está facilitando la vida a la hora de reclamar al contratista, con lo cual un cliente puede pensar, oye, si él tiene una reclamación, que venga, que la prepare, que la justifique, que la soporte. Como eso lleva mucho tiempo, cuesta mucho dinero, pues igual me es más fácil negociar, ¿no? Esa es una de las razones. El contratista suele querer, y nuestra recomendación además es que el contratista lo establezca en cierta medida, lo suelen establecer para variaciones o para trabajos adicionales, y para nosotros es facilitar el trabajo y facilitar su labor. Además, muchas veces dentro de lo que es una negociación de un contrato, sobre todo en contratos de un valor, de una cierta cuantía, muchas veces no se discute, no hay por qué perder muchísimo tiempo en discutir si son 80, 75 u 85, ¿no? Con lo cual el contratista puede, en cierto modo, beneficiarse de ese ahorro en la negociación, ¿no? Yo personalmente creo que ahorra tiempo, que ahorra disputas, pero entiendo que debido a las probablemente a la intención del cliente de evitar o de facilitar las reclamaciones, no es lo habitual.
Excelente, ¿no? Por tema de tiempo quiero pasar a las próximas preguntas. Nos llega una pregunta desde Panamá y en este caso se refiere a la posibilidad de reconocimiento de costes indirectos generados para el contratista, que yo creo que hemos discutido algo sobre el tema, pero también menciona y para subcontratistas en contratos de obra privada y obra pública. Y luego dice costes a cuyo derecho de reclamación las partes renuncian como norma general. Nos gustaría hablar un poquito sobre este tema, ¿no? Ya hablamos quizás un poco sobre el tema del contratista. ¿Qué sucede con estos reclamos de subcontratista y cómo podemos tratarlos durante la obra o ahora que regresamos a la obra? Sí, yo me atrevo a... Es una excelente pregunta y el enfoque de los subcontratistas a veces es un poco, tiende a introducir una complicación adicional y es en la medida en la que los subcontratistas son un poco, digamos que esclavos a un cronograma máster, a un cronograma que comprende la obra completa, una porción de lo cual es lo que ejecuta ese subcontratista. Entonces, desde un punto de vista de costo indirecto, que usualmente viene ligado a una mayor permanencia, suele ser bastante complicado para un subcontratista demostrar esa mayor permanencia por temas y en muchas ocasiones falta de un cronograma dedicado a un subcontratista. Como manera de consejo, nosotros siempre que vemos un contratista que su único cronograma es el que tiene el contratista, pues vemos que se coloca en una posición un poco complicada, ¿no? Porque si su reclamo viene atado a decir, a no ser por X problema, yo hubiera estado en la obra 100 días, por decir un número, y ahora por culpa de este problema tengo que estar 120, pues si él no está en una posición a nivel de tener las herramientas que por excelencia viene siendo un cronograma, si no está en posición de demostrar su propia ruta crítica, se cierra las puertas a ese tipo de reclamo. En cuanto a la renuncia general, eso es un tema que va a tener unas implicaciones legales, pero ciertamente la renuncia, nosotros hemos visto que la renuncia prospectiva a derecho a reclamo suele ser vista con malos ojos por los tribunales, especialmente ante un evento que es totalmente impredecible, como ha sido este tema de cada jurisdicción lo verá de una manera distinta, pero ciertamente recabo en la importancia de que la demostración de esa mayor permanencia, que es la que guía esos reclamos de costos indirectos, esté atada a una demostración de causa-efecto con un cronograma particularizado de subcontratistas y no necesariamente ligado exclusivamente a un cronograma máster, que su enfoque no es el de subcontratistas, sino el de la obra en general. Muchas gracias, Joseph. Aquí tenemos una tercera pregunta que viene de Chile y quizás me gustaría que quizás cada uno de ustedes comente, porque es un tema que tocamos brevemente durante el panel, pero que va a ser de vital importancia de nuevo para temas de confianza en cuanto a los reclamos que se presenten. Y es cómo podemos asegurarnos de que el contratista no presente reclamos que incluyan impactos internos o impactos que no tienen nada que ver con la pandemia. No sé, quizás, Elizabeth, tú puedes comenzar y de ahí seguimos con el resto de los panelistas. Bueno, tal como yo mencioné, que ojalá en ese informe que se entregue al inicio al mandante se contenga el porcentaje de cumplimiento del programa de la obra, identificando las partidas que se encontraban atrasadas según el cronograma para poder aislar el efecto del COVID. Ahora, aquí va a ser bien relevante si el contratista y el mandante hicieron gestión contractual, si los programas estaban actualizados para ver que efectivamente yo el día que me empecé a afectar, el día 1 hasta cuando llegó la suspensión, que en algunas obras puede haber sido más o menor tiempo, si tenían programas actualizados a esa fecha más cercana.
porque si no los tenían, va a ser difícil saber qué venían arrastrando y podrían pasar incluso algunos partidas que venían atrasadas, meter todo en esta bolsa, digamos, el efecto COVID. Creo que es súper relevante haber tenido los registros, ir informando oportunamente de qué efectivamente, desde que me empezó a afectar, qué me pasó, cuándo me pasó, por qué me pasó, haber dejado registro para llevar esa trazabilidad durante la reclamación. Y si puedo complementar también, Israel, creo que en esta misma línea, y otra vez lo que está comentando Elizabeth, es importante también, bueno, y va a tener más fuerza o menos fuerza en su reclamación, el que pueda comprobar que dichas informaciones, dichos informes, los cronogramas, son registros que han sido generados de manera precisa y contemporánea. O sea, eran informaciones que se estaban generando mientras las cosas estaban pasando y no revisiones y no informaciones o informes y reportes que se generaron después para atender esta situación actual donde hay una diferencia y se están solicitando más plazo y dineros. Entonces, finalmente, hay un tema que dice cuál es la parte más importante en la gestión del contrato. Son tres, ¿no? Registros, registros y registros. O sea, hay que hacerlos de manera contemporánea y de manera adecuada. Y es interesante que creo que otra vez el tema de fraude puede impactar completamente la calidad de estos registros. Entonces, por ahí va, creo, la solución. Y más una vez, no es nada nuevo, pero con la situación actual, con tanta incertidumbre que se crea con un escenario como el que vivimos ahorita, son temas que aumentan mucho en importancia. Excelente. Joseph, Enrique, ¿tienen algún comentario adicional al respecto? Sí, bueno, algo como decía Enrique, Felipe, sobre el tema de los registros. Nosotros sabemos que, bueno, por excelencia, el tipo de reclamo o de la manera o metodología que se quisiera siempre llevar en un reclamo por este tipo de pérdida sería un reclamo de pérdida de productividad por milla medida. Y sí que la gente es capaz de mezclar un efecto con el otro, pero sí que esos registros son muy importantes para saber genuinamente cuándo se estaba trabajando con solamente el impacto COVID y cuándo se estaba trabajando con el impacto COVID y otros que igual son atribuibles al contratista que reclama, porque el impacto diferencial que ocasiona el COVID, el que va a generar esa creencia o reclamo, no solamente usualmente la posición de un dueño viene siendo así, pero mientras estaba el COVID también estaba este otro efecto que era de tu culpa, así que esa pérdida tuvo que haber sido tuya. Y esa demostración causa-efecto viene siendo cómo me iba a mí cuando mi impacto no estaba COVID, aunque tenía mis propias ineficiencias, porque esa es la manera de que se le da credibilidad al reclamo, ¿no? Y si el contratista estaba produciendo menos de lo que quería, pero era su culpa, esa es la línea base de su reclamo y precisamente si es enteramente transparente con su productividad que podía alcanzar en esos momentos, pues precisamente con eso es que sienta las bases a un reclamo creíble de pérdida de productividad en una obra. Bueno, nos llega una pregunta de Costa Rica, bastante insistente en la pregunta de nuestro amigo Cristian. Y me voy a tomar la libertad de yo contestarla porque era parte del cierre que quería para el panel. Y él nos pregunta si aconsejamos que los equipos legales y técnicos se hagan acompañar de peritos durante estos tiempos para la actualización de reclamo. La respuesta es claro que sí. Yo creo que aquí han surgido dos palabras que han sido como el hilo conductor de esta conversación, que han sido incertidumbre y colaboración. Son dos de las piezas más clave que tenemos ante esta situación por la que todos estamos pasando. Ciertamente la incertidumbre por el lado de que vamos a estar trabajando bajo unas condiciones en las que nunca hemos trabajado.
Colaboración, porque precisamente ante esta incertidumbre, como mencionó bien Elizabeth, yo creo que como cada uno de los panelistas ha ido tratando, la mejor manera de ir solucionando los problemas que vayan surgiendo es a través de la colaboración. Y ciertamente tiene que haber colaboración contratista-propietario, pero también tiene que haber colaboración entre las diferentes fases de lo que es la industria de la construcción, el lado legal, el lado técnico, el lado de expertos y de peritos. Yo creo que entre todos tenemos que trabajar en conjunto para poder salir adelante y que podamos volver a tener proyectos exitosos bajo esta nueva realidad. Y yo creo que, de nuevo, volviendo a la pregunta, la contestación nuestra es un contundente sí. Vemos eso como parte de la colaboración para llegar a los mejores resultados posibles, que a fin de cuentas, y como dijimos al comienzo de este webinar, todo esto es con vista a tener proyectos que sean exitosos. Y para llegar ahí, bajo incertidumbre, necesitamos colaboración de todos. Con esto dicho, me gustaría cerrar el webinar, no sin antes agradecer primero a quienes se unieron a nosotros para escucharnos por hora y media, que no es fácil, pero me alegro que hayan estado ahí con nosotros. Segundo, agradecerle a los panelistas que pusieron de su tiempo, su experiencia y su ímpetu de trabajar, primero para ofrecer información al público y segundo de ayudarnos en esta encomienda de ALDEC de hacer que todos seamos mejores peritos, digamos, en América Latina. Y por último, para todos aquellos que están en el webinar y que aún no forman parte de nuestro grupo de trabajo, los exhorto, los invito a que se unan. Mientras más seamos, más vamos a poder atender temas diferentes y hacer esto que sea más interesante y disfrutarlo. A fin de cuentas, de eso se trata, de disfrutar esto y cuando sea posible todos juntarnos en algún lugar y hablar sobre estos temas y otros temas que salgan también de ahora en adelante. Muchísimas gracias a todos y esperen que ya pronto vendremos con nuevos contenidos, sea webinars, papers o cápsulas informativas de parte de nuestro grupo de trabajo. Que todos tengan buen día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Creo que quedamos nosotros nada más. Silvia. Hola, sí. Quedamos nosotros. No, quedan personas que todavía se están desconectando, pero ya. Ya, perfecto. Bueno, que tengan buen día. Gracias a todos. Chao. Buenos días. Chao. Chao.